Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a hacer nuestro devocional el día de hoy, martes 7 de julio, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el capítulo 5, versículo 16 al 23. Juan, capítulo 5, versículos 16 al 23. La palabra del Señor dice así: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a leer el comentario que aparece en nuestro pan diario. Dice así: la madre de Laura luchaba contra el cáncer. Una mañana, una amiga de Laura, quien por años había quedado minusválida por una parálisis cerebral, oró con ella. Señor, tú haces todo por mí. Por favor, ahora haz todo por la mamá de Laura. Laura se conmovió ante la declaración de dependencia de Dios de su amiga. Al reflexionar sobre aquella ocasión dijo: ¿con qué frecuencia reconozco que necesito a Dios en todo? Es algo que debería hacer todos los días. Mientras Jesús vivió en este mundo, demostró una dependencia continua de su Padre. Se podría pensar que, como Jesús era Dios en cuerpo humano, tenía las mejores razones para ser autosuficiente. Sin embargo, cuando las autoridades religiosas lo cuestionaron por trabajar en el ritualmente establecido día de reposo, ya que ese día él había sanado a alguien, respondió: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. La dependencia de Jesús en el Padre establece el mejor ejemplo de lo que significa vivir en comunión con Dios. Cada respiración es un regalo de Dios, y Él quiere que vivamos llenos de su fortaleza. Cuando amamos y servimos mediante nuestras oraciones y nuestra entrega minuto a minuto a su palabra, estamos declarando nuestra dependencia de Él. No orar es declarar nuestra independencia de Dios. Que podamos orar cada día: Señor, te necesito para todo y en todo. Bueno, este pasaje que estamos leyendo nos permite acercarnos a una de los misterios, pero también de las manifestaciones de la relación que había entre el Hijo y el Padre. Ahora, no olvidemos, ¿no?, que Jesús utiliza la figura del Padre y el Hijo para expresar la relación que Dios quiere tener con nosotros. Acá no está queriendo decir que el Padre es superior al Hijo, que el Padre es todopoderoso y el Hijo es poderoso, nada más, ¿no? Un Dios inferior, no. Acá simplemente está mostrando una relación la cual también quiere que nosotros tengamos con el Padre. Jesús es nuestro ejemplo, pero también acá explica su relación. Ellos no actúan independientemente, hay una dependencia. ¿Por qué? Porque son la Trinidad, y nunca el Hijo actuaba independientemente del Padre, ¿no? Pero también muy interesante porque habla del ejemplo del Padre que es seguido por el Hijo. Y nosotros también debemos aprender a tomar esa referencia como hijos, seguir el ejemplo del Padre.
Ahora, todo esto evidentemente expresa que hay una relación de dependencia, de conexión. Y qué importante que nosotros los creyentes podamos valorar realmente lo que significa depender de Dios. No significa que seamos incapaces, ¿no? En el sentido de que somos personas que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no tenemos, nos volvemos tan dependientes que Dios anula nuestras características individuales, ¿no? Como persona, nuestra capacidad de decisión. No, Dios la respeta, porque yo decido seguir a Cristo y decido depender de Él, porque entiendo que esa dependencia me hace fuerte, esa dependencia me ayuda a tener claridad de hacia dónde voy, porque esa dependencia me permite recibir las herramientas espirituales para poder cumplir la tarea que me han encomendado, ¿no? Porque depender me hace entender más y más el corazón de mi Padre. Entonces, esto no es una relación perniciosa, ¿no? Que va en contra de mí, todo lo contrario. Depender de Dios me hace crecer más en descubrir lo que Dios quiere para mí y hace que el Espíritu Santo pueda seguir reproduciendo en mí la vida que Dios quiere desarrollar en mi corazón y en mi ser cada día. Entonces, no hay que tener temor a lo que significa depender de Dios. Más bien hay que tener temor a ser independiente a Dios. Cuando yo comienzo a hacer cosas sin consultarle, ¿no? Cuando nosotros revisamos la Biblia, vemos que los grandes personajes bíblicos, que al final eran tan seres humanos como tú y como yo, buscaban la voluntad de Dios, porque había una dependencia de Dios. No se apresuraban en actuar ni en reaccionar sin antes arrodillarse y buscar al Señor y preguntarle al Señor, ¿qué hago? Muéstrame qué debo hacer. A veces las situaciones que se dan son tan rápidas e inesperadas que nosotros tenemos que clamar al Señor en cuestión de segundos en nuestro corazón, mientras estamos viviendo una situación complicada, decirle, Señor, ¿cómo quieres que actuemos? No quiero actuar independiente a ti. Quiero, Señor, que tú me ayudes a crecer en esta dependencia tuya, a entender que tú eres lo más importante de mi vida y que no quiero dejarme llevar por mis deseos, no quiero dejarme llevar por mis reacciones, ¿no? No quiero actuar en base a mis prejuicios, quiero actuar en base a tu voluntad, a lo que a ti te agrada, en lo que te va a glorificar a ti. Quiero estar en dependencia siempre. Que podamos siempre tener ese momento para, antes de actuar o decidir, podamos seguir el ejemplo de Jesús y podamos invocar al Señor para que Él sea el que obre y nos muestre qué camino seguir, cómo actuar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, queremos declarar nuestra dependencia de ti, Señor, cada día. Y queremos vivirlo, Señor, siempre buscando tu voluntad y entendiendo que es fundamental para nosotros el conocer, Señor, qué es lo que tú quieres, que tienes planeado para nosotros. Nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que separado de ti nada podemos hacer y que requerimos, Señor, siempre de tu sabiduría, de tu guía, de tu luz, para poder entender y actuar de la manera correcta. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando y nos permita, Señor, decidir de la mejor manera qué es lo que debemos hacer en cada situación. Señor, gracias por tu protección, por tu cuidado, gracias, Señor, por el cuidado de nuestra familia. Sigue trayendo sanidad y guardando nuestra salud en estos tiempos, también no solo por el COVID, sino también, Señor, por este clima cambiante, y también, Señor, por la provisión para nuestros hogares, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y gracias, Padre, porque podemos, Señor, saber de que en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Y mañana continuamos con nuestro devocional en la mañana.